Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 181. El tema de hoy es cómo planificar tu vida. Casi todo el mundo hace planes. Los hacemos para nuestras veladas, para nuestros fines de semana o para nuestras vacaciones. Alguna gente planifica cuántos hijos va a tener y hace planes para su educación. Tenemos que planificar nuestra economía, nuestras ofrendas. Las personas tienen planes, los negocios tienen planes, las iglesias deberían tener planes. Me encantan estos pasajes en mi Biblia en un año. En 1992, al lado del versículo "Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán", Proverbios 16:3, escribí los planes para el curso 92 y 93. Dios bendijo aquellos planes mucho más de lo que nunca habría podido imaginar. Desde entonces, cada año he escrito los planes para el año venidero. Me resulta de mucho ánimo y edifica mi fe echar mi mirada atrás y ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros a lo largo de todos estos años. Eso es algo maravilloso, ver que Dios es un Dios amoroso. Es muy fácil a veces olvidar la fidelidad de Dios, su amor. Por eso quiero que vayamos, y abre tu Biblia, en Proverbios capítulo 15. Vamos a leer versículos 31 y 33. Proverbios 15. Y luego vamos a leer Proverbios 16 del 1 al 7. ¿Sí? Entonces dice así Proverbios 15 del 31 hasta el 33. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad procede a la honra. Vamos ahora a leer Proverbios 16, del 1 al 7. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué palabra tan poderosa. Punto número 1. Nuestros planes. Aunque no siempre acertamos, al menos yo no está mal hacer planes. De hecho, es bueno planear con anticipación, como se ha señalado. Cuando Noé construyó el arca, aún no estaba lloviendo. El autor de Proverbios dice, los planes son del hombre. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Allí en Proverbios capítulo 16, versículos 1 y 3. Esto lo acabamos de leer en la Dios habla hoy. Aquí vemos la clave para el éxito. Tus planes nunca deberían ser hechos independientemente del Señor. Estás llamado a una relación con Él y tus planes necesitan estar en sintonía con sus planes. Tu visión y tus planes tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Al sentir cómo Dios te guía, encomienda tus planes al Señor, trayéndolos y poniéndolos ante Él. Entonces Dios promete que tus planes se realizarán. ¿Qué significa encomendar al Señor todo lo que haces? Como primer puntico sería cooperar. Una traducción de la palabra hebrea encomendar es rodar hacia. Hay dos maneras de ir por la vida, y la primera es decidir que somos perfectamente capaces de dirigir nuestra propia vida sin Dios. Hacemos planes independientemente de Dios, según nos place, según lo que nos convenga, según lo que queramos hacer. Al orgulloso no se le puede decir nada, porque piensa que ya lo sabe todo. Y la otra manera de hacer planes es estar dispuesto a dejar a un lado mis propios deseos, mi orgullo,
Este es el camino de la fe y la humildad. La Biblia dice, la humildad procede a la honra. Está ahí en Proverbios 15:33. Dios tiene planes muy buenos para tu vida, como lo declara Jeremías 29:11, Romanos 12:2, Efesios 2:10. Coopera con Él. Siempre estás dispuesto a dejar todo lo que choque con el propósito de Dios en tu vida. Otro punto para tener en cuenta es confiar. Encomendar tus caminos al Señor significa hablarle de tus planes y hacer planes conjuntamente con Él. Al comienzo de cada día puedes encomendarle tus planes. Para mí las vacaciones son un buen momento para planear y encomendar los meses siguientes o incluso el año venidero. Recuerdo escuchar una entrevista en la radio al actor David Suchet cuando acababa de convertirse. Le preguntaron si rechazaría ciertos papeles, a lo que respondió: esa es una pregunta muy difícil. Todo lo que puedo decir es que ahora, cuando me ofrecen un papel, oro acerca del mismo, y si siento que está mal, lo rechazo, mientras que antes la pregunta hubiera sido ¿cuánto me van a pagar? Como tercer punto, para hacer planes, lo que debo hacer es consultar. El Señor advierte, hay de los que ejecutan planes que no son míos, que bajan a Egipto sin consultarme. Eso lo vemos en Isaías 30, versículos del 1 al 2. Encomendarse al Señor significa consultarle y discutir sus planes con Él, buscando su sabiduría y su consejo, como lo dice Proverbios 15:33. En las decisiones importantes, una persona sabia consultará a otras para verificar que ha oído con exactitud al Señor, como lo dice el versículos 31 y 32. Si has encomendado tus planes al Señor, puedes confiar en su promesa de éxito. Dios tiene soberanía sobre tus planes. El hombre propone y Dios dispone, como lo dice allí Proverbios 16:1. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor, lo dice el versículo 9. Dios te da la libertad y la responsabilidad de hacer planes. Hacerlos es algo positivamente bueno para ti. Aún así, Dios asocia tus decisiones a tu futuro. No hay razón para ser pasivo o tener un sentimiento fatalista, sino que más bien eso te da ánimo para que estés seguro de que en última instancia Dios tiene el control de tu vida. No necesitas quedarte paralizado en un permanente estado de indecisión. Puedes confiar en que Dios hará que todo obre para bien para aquellos que lo aman, como lo está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28. Esto nos motiva a que hagamos una oración. Señor, te alabo y te doy gracias por la manera formidable en que me bendices. Gracias, Señor amado, porque en los planes que he podido realizar, en algunos, Señor, he tenido tu bendición, Señor. Gracias, Dios. Hoy clamo a ti para que me ayudes a encomendar mis planes a ti, para que mis planes vayan de acuerdo a tus planes. No quiero hacer planes aparte, Señor. No quiero ser independiente de ti. Por el contrario, quiero ser dependiente de ti. Quiero pedirte que este año que resta y el tiempo que me quede aquí en la tierra, me ayudes a encomendar y a hacer planes conjuntamente contigo, Señor. Gracias. Vamos a leer ahora el libro de Hechos. Quiero invitarte para que allí tomes tu Biblia y leamos Hechos, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 41. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el Espíritu respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre de Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus dos asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia.
Disturbio en Éfeso. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino, es decir, al Evangelio de Jesucristo. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído que este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, se montaron en cólera y comenzaron a gritar: Grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión, todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar al anfiteatro. Adentro eran un griterío, algunos gritaron una cosa, otros otra, todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios. Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre otros asuntos podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto, y si Roma exige una explicación no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. El punto número 2 dice los planes de Pablo. Pablo era un pensador estratégico que elaboró cuidadosamente sus planes. Después de todos estos sucesos tomó una determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, pues después de estar allí tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. La visión de Pablo, su misión y sus planes giraban en torno a la evangelización de todo el mundo conocido. Su estrategia se centró en las ciudades de Jerusalén, Roma, Corinto y Éfeso. Pasó una gran cantidad de tiempo en aquellas ciudades predicando el evangelio a toda la gente posible, ya fuera en las sinagogas o en los atrios de las escuelas. No le faltó oposición. Es interesante que en Éfeso la oposición no fue doctrinal ni ética, sino económica. Demetrio pensó que podría perder dinero a causa de la predicación de Pablo, así que alentó una oposición, como lo dice en el versículo del 24 hasta el 29. Pero Dios también tenía un plan. Otro proverbio nos cuenta que toda obra del Señor tiene un propósito, Proverbios 16:4. En aquella instancia, Dios obró por medio del secretario del Consejo Municipal, como lo dice en Hechos 19:35. Aunque no parecía que creyera en Dios, según lo dicen los versículos 35 y 36, sus acciones detuvieron las revueltas. Dios suele trabajar por medio de aquellos que no son creyentes para hacer que se cumplan sus planes. Vamos entonces a hacer una oración especial. Señor, gracias por el ejemplo de la planificación que tuvo el apóstol Pablo durante toda su vida, su estrategia, su valentía ante la gran oposición que él recibió. Gracias porque hace que todo obre para tu propósito. Te pido que me guíes en todos mis planes y me ayudes a ser estratégico y valiente.
Vamos a hacer otra lectura el día de hoy y vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 22. Josafat y Acab. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada para recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel: tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido trae a Micaías, hijo de Imla. Micaías profetiza contra Acab. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que estaba cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaron allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaná, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: tan cierto que como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el Señor, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que decirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaá, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Muerte de Acab. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat:
Cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca. Pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron a la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas: estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria, y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat gobierna sobre Judá. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar durante el cuarto año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reino o del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto en Ezión Geber. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le preguntó a Josafat: deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos. Pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías gobierna sobre Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar en Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Vamos entonces al punto número 3, los planes de Dios. No es buena idea intentar ser más listo que Dios. Aquel era el problema de Acab, quien intentó manipular los sucesos y a la gente para derrotar los planes de Dios. Josafat le dijo sabiamente que antes de ir a la guerra con Ramot, debería buscar el consejo de Dios. Antes de nada, consultemos al Señor. Este es otro ejemplo de este principio vital, y si quieres que tus planes tengan éxito, necesitarás pedirle a Dios su guía para hacerlos. Los 400 profetas marioneta que fueran empleados del Estado y que simplemente hicieron aquello por lo que les pagaban, es decir, repetir como loro lo que el rey quería que dijeran. Pero Josafat sabe que aquello no es una profecía genuina y pregunta: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar?
El rey responde, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Micaías, quien era un profeta genuino, les anunció la palabra de Dios para ellos, mientras que los 400 profetas anunciaron lo que era la opinión popular. Micaías fue el único que de hecho conocía el pensamiento del Señor. No debemos cambiar nuestra opinión por la opinión popular. Si esta no viene del Señor, el hecho de que sean muchos más que nosotros no es algo concluyente. Micaías es valiente para decir la verdad. Tan cierto como que el Señor vive, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Lo dijo en el versículo 14. Les advierte del peligro de ir en contra de los planes de Dios. Por causar problemas le meten en prisión a pan y agua. Versículo 27. Acab está resuelto a no escuchar la palabra de Dios, así que continúa con su manipulación. Piensa que puede ser más listo que el Señor disfrazándose, pero como hemos leído, toda obra del Señor tiene un propósito, como lo dice ahí en Proverbios 16:4. Vemos operar este principio cuando alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey murió y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 34, y luego desde el versículo 37 y 38. Vamos a hacer una oración especial. Señor, gracias porque tú eres el Señor soberano y controlas los eventos de la historia. Perdóname, Señor, por las veces que he sabido que voy por mal camino e he intentado manipular los eventos. He intentado engañarte, he intentado, Señor amado, vencer tus planes, Dios. Perdóname por eso. Ayúdame a estar siempre en consonancia con tus planes, que mis planes sean tus planes y que así sean esos, y que esos planes tengan éxito. Gracias, Señor. Amén. La pastora Pipa hace un comentario acerca del devocional de hoy y se basa en Proverbios 16:2, que dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. A veces nuestras motivaciones no son tan buenas, ¿sí? Recordemos que el autor de este devocional de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que le dio vida al podcast de hoy es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Que el Señor les bendiga.